2 y 3. La lectura nos dice, 21, el reloj. Todos conocemos este útil instrumento para medir el tiempo, pero este aparato ha cambiado con el tiempo. Veamos algo de su historia. En épocas muy remotas se podía hacer determinando la posición del Sol en el firmamento, pero sabemos que no es fácil mirar directamente al Sol. Otro método consistió en clavar una vara en el piso y observar su sombra. Cuando es muy temprano, la sombra proyectada es larga. A mediodía disminuye y luego vuelve a crecer hacia la tarde. Posteriormente se idearon tableros circulares con líneas en el borde y con un indicador en el centro. Al colocarlo en determinada orientación, por ejemplo, hacia el norte, la sombra proyectada sobre el tablero indicaba la parte del día correspondiente. Este tipo de reloj fue muy popular, sin embargo, tenía unos graves inconvenientes. No funcionaba de noche, ni en los días nublados. Después se dieron los relojes de arena fina y seca que se caía desde un recipiente de vidrio hasta otro similar en la parte de abajo. También se utilizaron velas como unidades de medida, las cuales se marcaban a fin de indicar el paso del tiempo. Un inventor griego llamado Ctesibio ideó un tipo de reloj que funcionaba con agua. Su funcionamiento era similar al reloj de arena, pero utilizaba el goteo de agua de un depósito superior a otro inferior. En este, un corcho que flotaba y ascendía con el nivel de agua movía un engranaje que a su vez movía una flecha que indicaba los números del 1 al 12. Todos estos relojes eran rudimentarios. Con ellos no era posible decir la hora exacta, simplemente porque no había dos relojes que funcionaran exactamente igual. Fue hasta el siglo XIV que se inventaron los primeros relojes mecánicos. Luego de un avance importante en la exactitud del reloj, se dio con el descubrimiento del principio del péndulo, que es un peso que se mueve de un lado para otro, suspendiendo por una cuerda. Este descubrimiento hizo posible construir relojes muy exactos que podían calcular minutos. Los relojes de péndulo, si bien eran muy precisos en tierra, en alta mar no servían debido al vaivén de los barcos en el mar. El péndulo era completamente ineficiente. En el siglo XVII, básicamente el sistema de pesas fue reemplazado por un resorte en forma de espiral que era enrollado y poco a poco se iba extendiendo. Aún hoy se encuentran relojes con este mecanismo a los que se les da cuerda. Transcurrió poco tiempo que se construyeran relojes más pequeños y portátiles, hasta llegar a desarrollarse los relojes de pulso. Este tipo de reloj lograba marcar segundos y hasta fracciones de segundos. Con el avance de la electrónica, se construyeron los primeros relojes eléctricos, capaces de contar hasta milésimas de segundos. Un último avance del desarrollo del reloj se dio cuando los científicos idearon el primer reloj
atómico, cuya exactitud rebasaba todos los límites imaginados, pero cuya utilidad se suscribe a los laboratorios. En los últimos años, los relojes han evolucionado tanto que surgieron los relojes inteligentes. Por ejemplo, el Apple Watch es un reloj de pulsera que monitorea nuestra actividad física diaria y motiva al usuario a estar menos tiempo sentado. Utiliza un acelerómetro para medir tus movimientos diarios. Cuenta con un sensor que mide la intensidad del pulso. Utiliza el GPS y el Wi-Fi del teléfono inteligente de quien lo usa para saber qué distancia ha recorrido. Hay millones de personas que están usando relojes inteligentes con versiones cada vez más adaptadas a las necesidades de los usuarios. Algunos de ellos lo utilizan para pagar por sus compras como si fuera un cajero electrónico, escuchar música y hasta aplicaciones que entretienen con música, juegos y noticias, ayudando a hacer viajes largos más agradables. Se puede personalizar con brazaletes y esferas diferentes. Según la ocasión, los hay para deportistas, empresarios, maestros y niños. Se encarga fácilmente con solo acercar el conector a la cara interior del reloj y sus imanes se encargan de atraer la electricidad. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. No es cuento, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Es una lectura. Vamos a ver, dice que es un texto informativo. ¿Qué es un texto informativo? Dirán algunos, ¿verdad? Nos dice, se caracteriza porque da a conocer objetivamente la realidad, transmite algún conocimiento, usa el lenguaje denotativo, es decir, que admite un solo significado, evita las expresiones afectivas, emotivas y estáticas. Hay dos tipos, el científico y el periodista. Los científicos tienen un lenguaje especializado propio de cada ciencia. Identifica en la lectura las palabras que desconozca su significado porque son de uso poco frecuente. ¿Qué significa eso? Que hay palabras que nos dice la lectura que nosotros no lo conocemos o no los mencionamos comúnmente en nuestra familia o con las personas con las que tenemos comunicación a diario. Mi tesoro lingüístico. ¿Qué nos corresponde hacer en mi tesoro lingüístico? Dice, lee los fragmentos de la lectura y escribe la palabra que hace falta. Luego comenta con un compañero sus significados. Gracias, Yana. Bueno, continuamos. Nos dice, todos los relojes eran, ¿qué eran? Entonces les decía que vamos a completar los fragmentos. ¿En dónde aparecen estos fragmentos? Dentro de nuestra lectura. Dentro de nuestra lectura. Por ejemplo, dice, todos estos relojes eran, y vamos a buscar en nuestra lectura en qué fragmento o en qué párrafo nos dice esa parte, ¿verdad? Todos vamos a ver. Rudimentarios, señor, rudimentarios es exactamente, José, nos dice, todos estos relojes eran rudimentarios. Bueno, así como encontramos esa palabra rudimentarios, así vamos a ir completando cada uno de los párrafos que aparecen en mi tesoro lingüístico. ¿De acuerdo?
Luego, en la comprensión lectora, ustedes también lo van a realizar, lo van a estar respondiendo. Dice, algunas preguntas en sus inicios, ¿cuál fue el reloj más exacto? Si no se recuerdan, volvemos a hacer la lectura para poder resolver nuestra comprensión lectora. Luego nos aparece la gramática y ortografía. Gramática y ortografía. Uso de la J, nos dice ahí. Las palabras terminadas en jero y jería también se escriben con G. Ejemplo, reloj, relojero. Expresa una oración con cada... Entonces continuamos. Nos dice en la parte de qué divertido. Escribe palabras derivadas de los nombres en cada pizarra. Granja, granjero, granjita, ¿verdad? Entonces ustedes van a estar escribiendo palabras que van relacionando. ¿De acuerdo? Mensaje, mensajería, mensajero, ¿verdad? Ahí van otros ejemplos. Ustedes van a ir colocando otros más en esa pizarra. ¿Alguna duda o pregunta? No, señor.